Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, vamos a empezar con el taller de cuidados de la piel del adolescente. Les quería contar que hoy vamos a abarcar varios temas, entre ellos tatuajes, piercing, acné y todo acerca de fotoprotección. Mi nombre es Sofía Mazzaroni, yo soy médica dermatóloga. Y las preguntas las vamos a hacer al final, si les parece. A ver si me funciona. Bien. Bueno, a ver, espérenme. Ahí va. Bueno, vamos a empezar hablando de tatuajes. Los tatuajes últimamente son una moda, ¿sí? Hay tatuajes más pequeños, hay tatuajes más grandes que ocupan capaz que toda una manga, todo un brazo o toda una pierna, la pantorrilla. Entonces vamos a hablar un poquito acerca de ellos. Nosotros tenemos dos tipos de tatuajes. Tatuajes permanentes y tatuajes que son temporales. Los tatuajes permanentes va a ocurrir lo siguiente, se va a introducir la tinta ocasionando un daño en la piel para que llegue la tinta a la capa media de la piel. ¿Por qué? Porque aquí hay unas células, que estas células en la capa media van a agarrar la tinta y la van a incorporar. Entonces, esta tinta va a quedar dentro de las células y por lo tanto el tatuaje de esta manera es permanente. Bien, ahora, tenemos tatuajes, ¿sí?, que son temporales. El tema es el siguiente, con los tatuajes temporales hay digamos, como que se pinta con henna la capa más superficial de la piel. Por lo tanto, estos son temporales y con los lavados consecutivos se va a ir borrando. De acuerdo a las complicaciones, como vamos a comenzar por los permanentes, que son los que más complicaciones tienen, las complicaciones pueden ser reacciones inflamatorias. Las reacciones inflamatorias ocurre lo siguiente. Nuestro sistema inmune o nuestros sistemas de las defensas están alertos si hay algo extraño que ingresa a nuestro organismo, un virus, una bacteria, y en este caso reaccionan frente a la tinta del tatuaje, frente a ese pigmento. Lo ven como extraño y reaccionan frente a ese pigmento. Entonces se juntan las células inflamatorias, se juntan ahí, en donde está el pigmento. Esto suele ocurrir con el pigmento de color negro. Y se suele ver como en el área del tatuaje, ¿sí?, de pigmento negro, más sobrelevado, como podemos ver en la foto, pero a veces también se puede ver como una lesión más rojiza, sobrelevada, como una superficie más reseca. Y lo importante es que estas reacciones no se dan a los días de habernos hecho el tatuaje. Esto suele ocurrir a las semanas o meses, varios meses desde que uno se lo hizo. O sea, no la reacción inflamatoria que ocurre en el instante que uno se lo hace, que es normal que uno ver todo inflamado, ¿sí? Esto ocurre después. Después tenemos las reacciones alérgicas. Las reacciones alérgicas son muy frecuentes y lo que es importante acá saber es que las reacciones alérgicas son más frecuentes a las tintas, a los pigmentos. Entonces, y dentro de los pigmentos de color, el más frecuente es el pigmento rojo. Entonces, a la hora de hacernos pensar o tratar de evitar, en realidad, los pigmentos que son de color, y principalmente el rojo. Este es el caso, por ejemplo, miren, en toda la forma del corazón, que justo el corazón era rojo, se hizo una dermatitis o una reacción alérgica. Y se suelen ver así, suelen picar mucho, ¿sí?, pica bastante, y se puede ver como un área un poco lastimada, un poco como seca, costritas, y a veces, en algunos casos, hasta como pequeñas ampollitas. Después tenemos infecciones. Las infecciones sí ocurren a los días o puede ser a las horas, ¿sí?, de habernos hecho el tatuaje. Y en el área del tatuaje vamos enrojeciendo,
enrojecida, muy caliente, y puede acompañar o no de fiebre. Esta infección es una infección local, pero también tenemos infecciones sistémicas, es decir, de todo el cuerpo. Por ejemplo, HIV, hepatitis B y hepatitis C, que eso se puede transmitir por una aguja o por las agujas que no tengan una buena higiene o que no sean descartables. Entonces, los tatuajes temporales, que como les dije, no suelen tener muchas complicaciones, pero hay una de las complicaciones que ocurren en estos tatuajes, que son las reacciones alérgicas. ¿Qué pasa? En un tatuaje temporal generalmente utilizan henna, pero a la henna le agregan, ¿sí?, un químico, un aditivo, que también está presente en las tinturas. Ahora voy a explicar un poquito por qué aclaro esto. Entonces, generalmente las reacciones alérgicas es a este químico, ¿sí?, y no a la henna. Ahora, puede ser que nosotros nos hagamos un tatuaje de henna, no ocurra nada, no ocurra ninguna. Reconoció a ese químico como algo extraño. Entonces, después teñimos que vuelve a aparecer ese químico alérgico a la tintura. Entonces, algo a tener en cuenta, o sensibilización, cuando el cuerpo se sensibiliza, reconoce, pero no genera ninguna reacción. Y después, una vez que eso vuelve a ver, genera una reacción alérgica, como por ejemplo a las tinturas. Bien, vamos. Bueno, y ahora la pregunta es ¿cómo hago para evitar estas complicaciones? Algunas se pueden evitar, otras no tanto. Pero lo importante es contar con un profesional con experiencia. Tomar las medidas de higiene correspondientes. Es decir, que el profesional tenga medidas de higiene, no solamente con el material que va a utilizarse, las agujas, sino también con las tintas, con los pigmentos, ¿sí?, que se deben conservar de cierta manera. Y siempre seguir los cuidados posteriores. ¿Cuáles son esos cuidados posteriores al realizar un tatuaje? Bueno, hay que colocarse un papel film después de hacerse un tatuaje por 5 días. No retirarlo antes, aunque veamos que tenga como una secreción medio como un liquidito ceroso o transparente, no sacarse el film. Luego, ahí va cargando. Además de mantener el film, no hay que exponerse al sol. Una vez que nos retiramos el film, debemos limpiar el tatuaje 2 veces por día con un jabón suave. Esto podría llegar a ser como por ejemplo el jabón DAV, que es un jabón cremoso, o la clorexidina, que viene clorexidina jabonosa. Y habría que colocarse crema con vitamina A, vitamina E y alantoína, y estos son algunos ejemplos que les puse, digamos que se pueden llegar a comprar de venta libre, como la Perpiel, la Factora E, la Dermagloss, el Atopix, ¿sí? Hay muchas más, pero bueno, estas son algunas de las que se pueden encontrar de venta libre también. Muy bien. Y ahora vamos a hablar un poco acerca de los piercing. ¿Sí? Hay un montón de tipos de piercing, un montón de lugares donde se aplican los piercing y el más frecuente, por supuesto, es el de la oreja. Las complicaciones más frecuentes de los piercing son las infecciones, que se va a ver como una lesión enrojecida en la foto, inflamada, puede o no tener pus, caliente, va a estar muy caliente, y puede o no acompañarse de fiebre también. Y las cicatrices. Las cicatrices en los piercings suelen ser queloides. ¿Qué quiere decir una cicatriz queloide? Una cicatriz exagerada. El cuerpo para reparar, o sea, hay un daño. Entonces el cuerpo necesita reparar ese daño. ¿Cómo lo repara? Generando fibras de colágeno. Pero en las cicatrices
queloide por demás. Entonces va a haber como una lesión sobresalida, roja, dura porque son fibras de colágeno. Y se suele ver con frecuencia el pabellón auricular, como podemos ver en la foto. Hay otras complicaciones también que podemos ver que van a ser del lugar en donde se aplica o se coloca el piercing. Por ejemplo, en las mamas podemos llegar a ver mastitis, que es una infección de la glándula, infección de prótesis mamarias, si es que hay. Después, en el piercing que están, por ejemplo, en la lengua, puede haber rotura de dientes, puede haber problemas para hablar. Y las dermatitis alérgicas, que son alérgicas. ¿Por qué? Si bien nosotros, cuando nos dicen que nos van a aplicar un piercing, nos dicen que son o de titanio o de acero quirúrgico, estos dos metales siempre tienen pequeño porcentaje de níquel, y el níquel es el metal más alérgico que existe. Entonces, estas dermatitis alérgicas, estas alergias pueden ser por el níquel que tienen estos materiales, y pueden darse en cualquier parte del cuerpo, por supuesto. Y a veces, sobre todo los pacientes, obviamente no el profesional, se puede equivocar y pueden pensar que es una infección, porque a veces tienen un líquido medio transparente en este tipo de lesiones alérgicas por piercing. Bien, y después tenemos, depende de la localización, en genitales, rotura preservativo, traumatismo genitales, enfermedad inflamatoria pélvica, ¿sí? De la pelvis. Bien. Ahora vamos a hablar un poquito acerca del acné. ¿Por qué es tan importante el acné? El acné es importante porque básicamente en los adolescentes afecta a 8 de cada 10 adolescentes, o sea que es recontra frecuente. Esto es una enfermedad crónica de la piel. ¿Qué quiere decir? Que más allá de que hagamos tratamiento, debemos hacer un mantenimiento, porque si no, va a surgir brotes o recurrencias del acné a lo largo del tiempo. Esto comienza en la unidad pilosebácea, y ahora les voy a hablar un poquito más de la unidad pilosebácea para que se pueda entender mejor. Bien, esas son algunas preguntas que me suelen preguntar los pacientes en la consulta: el por qué me salió, si tiene cura, si tengo que cambiar algo de la alimentación. Así que son algunas de las preguntas que vamos a ir respondiendo a lo largo de la charla. Bien, todo comienza acá. Esta es la unidad pilosebácea. Es el pelo, como dice, pilo viene de pelo, y sebácea de la glándula de sebo o de grasa, que está asociada, como pueden ver acá, está asociada a la misma salida, que comparten el mismo orificio de salida en la piel. ¿Qué pasa en la adolescencia o en la pubertad? Un incremento, o sea, aumenta de manera brusca las hormonas sexuales, o sea, los andrógenos. Y esto hace que la glándula de grasa comience a generar mucha cantidad de grasa. Esto es una de las cosas que ocurre. Porque en realidad no solamente una cosa que ocurre para que se genere el acné, son varias. Entre ellas, como dijimos, el aumento de la secreción de grasa y un cambio en su composición. Esto produce que se genere un tapón por diferentes mecanismos. Se va a generar un tapón en la folículo, la salida del pelo. Por lo tanto, a esa salida del pelo, por supuesto que la grasa que se está generando no va a poder salir. Entonces, al no poder comenzar a acumular, al acumularse, ¿sí?, esto genera inflamación. Y acá comienzan a venir ciertas bacterias típicas del acné, como el C. acnes. Y llega un momento que, como está tapado la salida del folículo, sigue agrandándose y termina rompiéndose la pared del folículo. ¿Sí? Como pueden ver, bien, está todo roto y toda la inflamación se dispersa todo alrededor. Entonces, esto lo vamos a poder ver en la clínica, o sea, al examen físico, como esos granitos color rojo, o granitos de pus, que se llaman pústulas, ahora vamos a ver un poco, o nódulos o quistes. Entonces, vamos a ver un poco a el por qué me sale acné. O sea, no hay una sola causa. El acné se le dice que es multifactorial.
porque tiene muchas causas que lo ocasionan. Entre ellos es la predisposición genética, el estrés, algunos cosméticos o, por ejemplo, una limpieza muy agresiva en la piel, también exfoliaciones excesivas y algunos alimentos que vamos a hablar un poquito más en un rato. Bueno, entonces, ¿cómo se puede ver el acné? El acné se puede ver de diferentes maneras, a veces se pueden asociar todas estas lesiones que voy a nombrar ahora, ¿sí? Comedones. Los comedones también son los puntos negros, o sea que se van a ver como granitos muy chiquititos color piel, que pueden tener o no un punto más oscuro, ¿sí? Después tenemos, esos son los comedones. Después tenemos las pápulas y las pústulas, como una lesión enrojecida, ¿sí? Un granito rojo, como lo clásico, y también como una lesión de pus o que tenga pus, eso es una pústula. Y en acné un poquito más severos, secciones más grandes que se llaman nódulos o quistes, estos con frecuencia dejan cicatriz, generan mucho daño en la piel. Entonces, ¿qué es lo importante? Todas las lesiones pueden dejar cicatriz, todas las lesiones del acné. Entonces, lo importante es tratarlo a tiempo y aunque el acné sea leve, no importa, hay que tratarlo porque cualquier acné, sea leve, sea severo, puede dejar cicatrices y es lo que tendríamos que evitar. Y ahora vamos a hablar de un tema interesante y el acné. Lo que ocurre, sí, es que hay alimentos que tienen un alto índice glucémico. Alto índice glucémico significa que yo cuando como ese alimento me aumenta el azúcar instantáneamente y aumenta en forma, aumenta el azúcar una vez que yo lo ingiero. Entonces, en la sangre, por supuesto. Estos alimentos con alto índice glucémico son los que van a empeorar el acné. Porque el aumento del azúcar en sangre hace que aumente una hormona, que es esa que se llama IGF-1, no importa. Lo importante es que esta hormona va a estimular o va a hacer que la glándula de grasa comience a secretar mayor cantidad de grasa, a producir más grasa, ¿sí? Entonces empeora o agrava el acné. ¿Cuáles son estos alimentos con alto índice glucémico? Estos alimentos suelen ser papas fritas, la miel, el arroz blanco, el pan, las galletitas, las gaseosas, el chocolate, ¿sí? Todas estas lesiones claramente agravan al acné. Ahora, también tenemos la leche. La leche no es digamos, no tiene alto índice glucémico, pero la leche, tanto descremada como la leche entera, empeora también el acné, a diferencia del chocolate. El chocolate con menos del 70% de cacao empeora el acné, pero cuando tiene más del 70%, no. De hecho, tiene como un efecto antioxidante, un efecto, digamos, beneficioso en la salud. Entonces, menos del 70 lo agrava, más del 70 no. Muy bien. Entonces, ¿qué alimentos, ya dijimos todo lo que, digamos, no podríamos comer? Ahora, ¿qué alimentos mejoran el acné? Son los alimentos ricos en omega 3 y ácido linoleico. Estos son los pescados, ¿sí? La palta, el aceite de oliva, los frutos secos. Van a disminuir la inflamación. Entonces, creo que ahora sí respondí a todas estas preguntas. ¿Por qué me salió? Como dijimos, no hay una sola causa. Hay múltiples causas y se dan en conjunto, y es multifactorial. ¿Se cura? Es una enfermedad crónica, es decir, que puede persistir en la adultez y nosotros podemos tratarla, pero es muy frecuente que los pacientes tengan brotes. Entonces, el tratamiento debe continuar con un mantenimiento. ¿Y tengo que cambiar la alimentación? Por supuesto que depende. Si uno tiene una alimentación con todos alimentos con alto índice glucémico, sí, hay que cambiar la alimentación, obvio. Pero si tiene una alimentación balanceada y de repente algún día comes algún producto que tenga algún alimento que tenga alto índice glucémico, ahí no estaría afectando tanto el acné, pero bueno, es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta.
Bien, y ahora vamos a hablar acerca de la protección solar. A ver, a mí, para hablar de este tema, voy a hacer una serie de mitos y verdadero y falso, como para que sea un poquito más ameno y no sea tan aburrido. Bueno, vamos a hablar acerca de los mitos de la fotoprotección. Bueno, es una pregunta también que me hacen mucho los pacientes. Si es necesario tener un factor más de 50, o uno me dicen, me compré un factor 60, 80, 100, tipo, estoy reprotegida. Bueno, ahora vamos a ver un poquito. Primero les quiero explicar qué es un factor de protección solar, o esa sigla que es FPS que aparece en los protectores. Nos va a indicar la eficacia que tiene un protector solar para cubrirnos o protegernos contra los rayos UVB. Esto quiere decir que, por ejemplo, si yo me pongo un factor 50 y normalmente me suelo tardar 10 minutos en quemarme, ¿sí?, por el sol, el factor 50 me va a multiplicar estos 10 minutos por 50. Es decir, que yo voy a tardar 500 minutos en quemarme por el sol. Es decir, que atrasa esa quemadura, pero no es que te protege 100% contra los rayos. Entonces, ¿qué pasa si es necesario o no tener un factor? La realidad es que un factor 30 nos va a cubrir el 97% de la radiación. Un factor 50 el 98% de los rayos UV y un factor 100 el 99%. Entonces la diferencia es mínima. Pero ¿qué pasa? Estos factores están testeados en una cantidad estimada de 2 miligramos por centímetro cúbico, o más fácil, una cucharadita de té para lo que es la cabeza. Entonces, se vio realmente mucho menos de una cucharada de té de protector en la cara. Darnos la mitad de un factor 50, por ejemplo, ya el factor se reduce a factor 25. Entonces, no nos estaría protegiendo tanto. Si bien la diferencia entre ellos es mínima, hoy en día, por este motivo, en realidad, se dice 50 más, van a haber muchos protectores solares, que es una sigla que significa que protege de 50 para arriba, porque como pueden ver la diferencia es mínima. Ahora, el uso de protector. Otros métodos para prevenir el cáncer de piel son evitar los horarios entre las 10 y las 4 de la tarde, usar sombrero y anteojos, tratar de usar ropa UV, intentar buscar la sombra principalmente en los horarios entre las 10 y las 4 de la tarde, realizar el control anual de los lunares y aplicar protector solar y reaplicarlo cada 2 a 3 horas. Un método fácil para saber en qué momento podemos exponernos al sol y en qué momento debemos traer la sombra es la regla de las sombras. La regla de las sombras implica que cuando el sol está vertical hay mayor índice de radiación ultravioleta, por lo tanto el sol está más peligroso y nuestra sombra va a ser más corta. Esto es coincidente con los horarios entre las 10 y las 4 de la tarde. Y cuando nuestra sombra es larga, generalmente también es coincidente con el horario antes de las 10 de la mañana y después de las 4 de la tarde. Es una manera fácil para saber en qué momento podemos estar expuestos al sol. Ahora, ¿existe el bronceado saludable? La realidad es que no existe el bronceado saludable, porque cada vez que nos bronceamos implica que hay un daño en el ADN. Y esto quiere decir que el daño acumulado en el ADN nos va a terminar generando un cáncer de piel. Por lo tanto, lo que sucede con el bronceado es que el daño en el ADN estimula la producción de melanina, que es el pigmento que podemos ver en el bronceado. Entonces, cuando nosotros nos bronceamos, ya existe daño en nuestro ADN, por lo tanto, no existe el bronceado saludable. Ahora, sí podemos broncearnos con autobronceantes, con sol pleno, de esa manera sí, pero no existe el bronceado por medio de la radiación solar. Ahora, en los días nublados no debemos aplicarnos protector solar. Eso es completamente un mito, ya que en los días nublados puede penetrar el 80% de la radiación UVA a través de las nubes. Y dentro de mi casa
Adentro de la casa también debemos protegernos porque la radiación ultravioleta también atraviesa las ventanas. Si bien esto depende del tipo de ventana, puede ir desde un 1% a un 70% la penetración. Como pueden ver en esta foto, un hombre que trabajó manejando un camión durante años, miren el lado izquierdo, que es el lado de la ventana, cómo está envejecido con respecto a su lado derecho. Y esto es producto del sol. Ahora, los protectores solares no son seguros. Otro mito, los protectores solares por supuesto que son seguros. Estos pueden tener filtros minerales, ¿sí?, que actúan como una pantalla, ¿sí?, que repelen, por decirlo así, la radiación ultravioleta sin que pueda penetrar en nuestra piel. Y luego tenemos los filtros químicos, que tienen absorción sistémica, o sea que se absorben en la piel y pueden absorber la radiación ultravioleta para que ésta no continúe penetrando y ocasionando daño a nuestro ADN. Los filtros químicos pueden proteger contra los rayos UVA o contra los rayos UVB, y esto lo tiene que especificar el protector solar. Ahora, los filtros minerales siempre son de amplio espectro, es decir, siempre protegen contra los UVA y los UVB. Un filtro mineral suelen ser esos protectores solares que son blancos, que son pesados. Es una manera fácil de poder darnos cuenta si tienen filtros minerales o químicos. De todos modos, lo ideal es que lo aclare en la etiqueta qué tipo de rayos nos va a proteger. Ahora, ¿qué protector elegir? Tratar de que sea de amplio espectro, o sea que proteja contra UVA y UVB, que tenga un factor de protección más de 30. Una textura ligera si lo vamos a usar en la cara, ya que tenemos que reaplicárnoslo cada 2 o 3 horas, entonces lo ideal es que sea cómodo. Y en los niños intentar usar filtros minerales, ya que son más seguros, tienen menos tendencia a generar dermatitis o alergias en la piel, y en menores de 6 meses no usar protector solar y tampoco deben exponerse al sol. Muchas gracias y espero que les haya gustado la charla. Muchísimas gracias a Mattercell por invitarme a dar este taller.